Era alrededor de las 4 de la tarde. Luis Mendoza y su representante estaban organizando un show para el siguiente día. En Facebook, el cantante anunció que tocaría en el bar Katrina, informó e incluso ofreció un sorteo para los asistentes. Los dos se encontraban en su camioneta blanca, recién saliendo de un funeral, y de un momento a otro todo se tiñe de rojo. El cantante de 23 años fue ejecutado junto con su representante la tarde del sábado, cuando un comando a bordo de dos vehículos atacaron contra la camioneta, en la que circulaban por calles de Ciudad Obregón. Los hechos habrían quedado grabados en el video que a continuación te mostraremos, una pequeña parte de lo que marcó el fin de los Ronaldos y su vocalista. Pobre vato, se la debía, ¿no? Para acá, voltense para acá. ¿Por qué sucedió todo esto y otros detalles inquietantes más? Analizaremos en este video y además veremos el intento de llegar a la fama de Luis Mendoza. Antes de empezar con el video te invito a que te suscribas y active la campana para no perderte más hechos históricos como este. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? Están planeando que no me asustan. No tengo miedo a perder la vida, pero me cuido por si se animan. Unas 40 y 30 tiros, 5 cargadores están conmigo. Por este video su vida pasó a correr peligro, y de hecho fue la última vez que se lo vio cantando con vida, y te voy a explicar por qué. Así dice la letra de una canción que cantaba el grupero Luis Mendoza con un aire de confianza y que sin lugar a dudas fue muy provocador. Luis Mendoza era el vocalista de la banda Los Ronaldos que comenzaba a tener éxito en la región. Luis Ronnie Mendoza era un conocido intérprete de la zona, vocalista de la agrupación Los Ronaldos, y en las últimas semanas había sacado un nuevo narcocorrido. Su corta carrera iniciaba en el 2019 e incursionaban más al género romántico y también llegaron a interpretar varios narcocorridos. Era un grupero que ya estaba alcanzando una cierta fama en el norte del país. Sin embargo, la actitud del joven Luis Mendoza reflejaba en su forma de ser la narcocultura y las típicas tradiciones que habían en su ciudad. Obviamente, como todo joven que se dedica a la música, soñaba con poder vivir de lo que más le gustaba, ser todo un artista. Lamentablemente también tuvo algunos rasgos en su personalidad un tanto fuera de control, pues muchos dicen que a los 20 y poco años comenzó a obtener los primeros privilegios de su profesión: mujeres, dinero, presencia, notoriedad y la tan anhelada fama. Sin embargo, él estaba pasando por una época que ya era bastante común que gente que se dedica a los narcocorridos terminen de la peor manera posible, pues los ataques de los cárteles se habían intensificado. Obviamente el pueblo mexicano estaba cansado de dichos atentados y unieron voces para que se reforzara la seguridad en el país. ¿Cuál fue el resultado? La policía local, la nacional e incluso militares intentaron acabar con los embates del crimen organizado en Ciudad Obregón. Sin embargo, la situación se agravió más y los ataques pasaron a ser moneda corriente. Ya era demasiado tarde, pues la ola de crimen se regó por todas partes. Lamentablemente, Luis Mendoza y su manager serían alcanzados por estos ataques. Tan común eran los crímenes que los civiles cerca grabaron todos los hechos de ese mismo día, el día que murió Luis Mendoza. Veamos un poco de su historia, quién fue Luis Mendoza y cómo terminó envuelto en esta situación. Acompáñenme y veamos un poco de su historia personal. Luis era un joven enfocado y ambicionado por la música. Corría el año 2019 y él tenía tan solo 23 años de edad. Su proyecto de ser conocido igual que sus grandes ídolos como Valentín Elizalde o Chalino Sánchez estaba ya asomándose.
él y su banda iban tomando notoriedad gracias a canciones que difundió a través de sus redes sociales, como el corrido de la Jefa, el del Mercedes o del Maserati. En ellas relataba algunos crímenes y en otras un romance. Y es aquí donde comienza la primera teoría de por qué acabaron con la vida de Luis Mendoza. Presten atención. Y es que en uno de sus temas más conocidos, Mendoza era popular en México y varias de sus canciones fueron catalogadas como narcocorridos, y entre ellas estaba el corrido de la Jefa, el del Mercedes y Chiquinarcos. Una de estas composiciones fue dedicada por el vocalista a una mujer guatemalteca. La canción dedicada es el corrido de la Jefa y un fragmento fue publicado en las redes sociales el 4 de septiembre de 2018. Muy alegre, siempre lista y bien alerta, describe Mendoza y prosigue: nunca me faltan los grupos de México para que prendan. Más adelante Mendoza canta: con todo respeto, ahí quedó su corrido, hasta Guatemala. El grupo Los Ronaldo no explica quién es la jefa de Guatemala y los aficionados concluyen que se trata de alguna mujer que dirige un grupo de narcotraficantes. La agrupación en publicaciones posteriores no habla de esta canción y tampoco Mendoza acostumbró a brindar entrevistas y detallar la letra de las canciones. Y hablando de letras de canciones, me gusta vivir entre lujos que valga la pena andarse arriesgando, dice un fragmento de la canción, el del Mercedes o el del Maserati. Bien podría esta frase estar dedicada a otra persona, pero por cierto es una expresión que retrataba bastante a Luis Mendoza, ya que fue una costumbre en sus videos el presumir y ostentar lujos y excentricidades, y esto podría haber generado celos e envidias entre otras personas, pero obviamente a Luis no le importaba, ya que tenían claro qué era lo que él quería, aún así, y esto traería riesgos futuros. Desde sus comienzos en la música, la tierra en la cual nació Luis Mendoza, Obregón, Sonora, se había visto manchada de múltiples ataques que ya nadie se sentía a salvo, y mucho menos si su profesión estaba ligada a la música y la interpretación del narcocorrido. La presión y los riesgos enlazados al mundo de los narcocorridos no era noticia, y esto Luis lo sabía muy bien. Naturalmente, Luis y su banda, a medida que su popularidad crecía, también aumentaban las amenazas y los riesgos que enfrentaban el género de los narcos. Este género estaba profundamente arraigado en la cultura de la región, pero también venía acompañado de una atmósfera de violencia y conflicto. El camino de Luis y su banda tenían un dilema y tenía que tomar una decisión que cambiaría el resto de su vida, ya que tenían la oportunidad de alcanzar el éxito y la fama, pero por el otro lado estaban constantemente expuestos a la posibilidad de represalias y ataques por parte de aquellos que se sentían aludidos por las letras de sus canciones. El equilibrio entre el arte, la cultura y la seguridad personal era un desafío constante que debían enfrentar. Sin embargo, a pesar de las tensiones y los riesgos, Luis seguía con sus claras intenciones. Quería cantar y expresarse en sus canciones. Para él y para muchos artistas, la música era una forma de canalizar sus emociones, sus vivencias y sus reflexiones sobre la sociedad en la que vivía. Sin embargo, también era consciente de las responsabilidades y de los dilemas éticos que surgían al abordar temas tan controvertidos en sus composiciones, y como ya vimos, esto le pasó factura más tarde. A pesar de los obstáculos y amenazas, no le dieron mucha importancia y seguían creando y compartiendo su manera de pensar y ver las cosas. Pero poco a poco se fue metiendo en un mundo más oscuro. Llegado el día jueves 4 de julio de 2019, pasó algo que marcó aún más la situación de Luis Mendoza. Ese día José Luis Encinas García, alias el Pepe Gangas, fue acribillado en la puerta de un comercio en la colina Faustino Félix. Un documentalista para la web cubrió en vivo el fatal suceso mientras el cuerpo aún yacía en la puerta de la tienda. La forma en que se cubrió la noticia fue muy sensacionalista, pero desde ya se describió perfectamente lo que se venía viviendo en el municipio de Obregón.
En la cobertura del crimen, el documentalista esbozó frases tales como el segundo ejecutado del mes, haciendo hincapié en la triste costumbre de que aparezcan personas brutalmente ultimadas, como si se tratara de una lista en la que Luis Mendoza se vio reflejada en ella un poco más adelante. En ese lugar, ese mismo día, Luis Mendoza y su banda Los Ronaldos promocionaron su show a través de una red social que se llevaría a cabo el sábado 6 de julio. El lugar para dicho evento musical sería en el bar La Catrina en Ciudad Obregón. En la presentación de esa noche seguramente iban a promocionar su último narco corrido, que se llamaba Los Chiquinarcos. Esta canción era una canción que narraba la vida de los hijos de los narcos y muchos creen que este fue el motivo de su sorpresivo destino. Esa red social era el lugar elegido para subir sus videos e informar a sus fans y mostrar la plenitud de su faceta artística. En esta oportunidad subieron un video donde se lo veía a Luis cantando a capela y en esas imágenes se podía percibir que ellos se sentían amenazados, pero no asustados. Este video se trata del que vimos al principio. El 6 de julio había llegado y era el día de la presentación en el bar Catrina. Pero antes de ir al show, Luis se hizo presente al velatorio de su amigo el Pepe Gangas, quien habíamos hablado anteriormente. Aproximadamente a las 3 de la tarde del sábado, Luis y su representante se retiraron del funeral y se subieron a su camioneta blanca. Desde a partir de ese momento todo fue bastante raro para Luis. Él iba de copiloto y desde que salieron de la funeraria notaron movimientos raros. Ante estos advirtieron que 2 camionetas lo estaban persiguiendo. Decidieron dar aviso a las autoridades por temor a que les pasara algo, pero fue todo en vano, ya que no les dio tiempo a ser socorridos. Cerca de las 4 de la tarde, el vocalista del grupo Los Ronaldo y su acompañante circulaban sobre el Boulevard Morelos, esquina Coahuila, a bordo de una camioneta color blanco, cuando un grupo de hombres armados los interceptaron y comenzaron a dispararles, quitándole la vida de manera instantánea. En redes sociales circula un video que muestra momentos de la balacera. Policías municipales y estatales arribaron desde el lugar del ataque, en el que encontraron ambos cuerpos en el interior del vehículo, además de unos 300 casquillos de alto calibre. Luego del ataque, los agresores huyeron. Estos agresores lograron darse a la fuga tras concretarse la agresión al cantante y su representante, quienes fallecieron al instante, mientras que los servicios policíacos y de emergencia se trasladaron al lugar de los hechos. Los elementos policíacos llegaron a acordonar la escena y solicitaron el apoyo de servicios periciales para iniciar con las averiguaciones previas. Al quedar asegurado el lugar, el personal del servicio médico forense acudió para llevar a las víctimas a un anfiteatro y seguir con las investigaciones del caso en la fiscalía. Cabe recalcar que la escena ya había sido contaminada antes por civiles que grabaron el lugar y hasta mostraron el interior de la camioneta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es normal o está bien hacer eso? Sigamos. Había más de 100 casquillos percutidos en el suelo y la pregunta del millón: ¿quién fue? De manera extraoficial se conoció también que desde que circulaban sobre la calle Nainari tras salir de la velación del Pepe Gangas, a quien se le dio de baja el pasado jueves y notar que eran perseguidos, solicitaron apoyos a las autoridades, pero no alcanzaron a apoyarlos. La noche del sábado, el cantante Luis Mendoza se presentaría en un bar de Ciudad Obregón, y las autoridades no han informado sobre detenidos por este hecho, lo cual se desconocen hasta el momento las causas de estos 2 asesinatos, pero sí se conocen varias teorías que pueden ser las acertadas. Al final de todo, un día después de la partida de Luis Mendoza, se dio a conocer el fatal e irreparable número que llevaba el Estado. Eran nada más y nada menos que 7 ejecuciones, y en julio el total llegó a la cifra de 68 decesos. El legado de Luis Mendoza trascendió más allá de su corta vida y su música, y su historia sirvieron como un reflejo de las complejidades y contradicciones de una región marcada por la violencia.